Bienvenidos a Economía. Crecen las protestas en Panamá contra el acuerdo de explotación de la mina de cobre más grande de todo Centroamérica. En un discurso televisado, el presidente Laurentino Cortizo prometió que se perseguirán los actos de vandalismo. Las autoridades aseguran que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos y aporta nada más y nada menos que el 4% del PIB a la economía panameña. Los manifestantes están preocupados por los posibles daños medioambientales de las operaciones de la mina, propiedad de la empresa canadiense First Quantum, una de las mayores extractoras de cobre de todo el mundo. Se cumple una semana de la firma del contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, un acuerdo que ha desencadenado unas inéditas protestas multitudinarias. Los choques entre policías y manifestantes han dejado varios heridos y decenas de detenidos. Los bloqueos de las rutas han paralizado parcialmente el país. Miles reclaman su derogación. Ya hemos visto cómo se han degradado ríos, cómo se han perdido grandes extensiones de bosques, cómo se ha afectado la biodiversidad que está en ese corazón del corredor biológico mesoamericano. Y ya no es solamente un impacto para Panamá, sino para la región y el planeta. Uno de los motivos que más indignan a quienes se oponen al proyecto es que el contrato parece haberse cerrado a espaldas de la ciudadanía. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el gobierno en tan solo 3 días. En 2017, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión original de derechos mineros, otorgada a la filial Minera Panamá. El pueblo es el soberano y si el pueblo no lo ha aceptado porque ni siquiera ha sido tomado en cuenta, ¿cómo es posible que quien escogió el pueblo para gobernar esté haciendo lo contrario a lo que la petición del pueblo, que no quiere la mina? Cambio. El nuevo contrato determina que la empresa pagará al gobierno al menos $375 millones cada año, 10 veces más que antes, y permite a First Quantum operar en Panamá durante 20 años prorrogables. Para muchos, los aportes de la compañía al Estado son insuficientes. Además, preocupa su impacto ambiental. En materia de agua, First Quantum podrá desviar, retener y crear sus propios reservorios, desde las fuentes hídricas naturales, poniendo en riesgo el agua para consumo de la población. Por tanto, estos límites que tiene el gobierno panameño para poder regular, para poder limitar las enormes facultades de esta empresa, se ven conculcadas. Cuando un gobierno no puede controlar a un ente que se encuentra en su territorio, esto significa doctrinal y prácticamente una pérdida de soberanía. Por eso y muchas otras causas, este contrato no solamente es malo, es nefasto para no solamente esta generación de panameños, sino para las siguientes. Por eso, las calles del país centroamericano siguen en pie de lucha al grito de «Panamá no se vende». Y para saber más sobre la importancia de esta mina y el malestar que causa, conectamos ahora en Ciudad de Panamá con el economista Felipe Argotes. Saludos y gracias por atendernos. ¿Cuáles son los principales argumentos de los manifestantes en contra de esta mina? Gracias por la entrevista. Mira, los principales argumentos al principio eran por problemas ecológicos, luego la parte económica, pero ahora el país se unifica porque aquí lo más importante es un problema de soberanía. Recuerda que Panamá estuvo con enclave colonial durante 100 años norteamericano y este es un país que no tiene vocación de colonia. Y este contrato permite, por ejemplo, a la empresa no permitir vuelos encima, tiene derecho a tener aeropuertos, puertos, solamente 4 funcionarios pueden entrar en una mina donde hay 10.000 personas, tienen su propia policía. O sea, es un enclave colonial. Y lo que los panameños no podemos permitir en este país, por la lucha tan dura que fue, con muchos muertos, volver a tener un enclave colonial. Entonces, eso es lo que ha unificado al pueblo como nunca antes, desde la década del 70 que nos unificamos para sacar a las tropas norteamericanas de nuestro país.
Pero ¿se puede permitir el gobierno de Panamá prescindir de esta explotación? ¿De qué pérdidas estaríamos hablando y qué alternativas habría para compensarlas? Mira, el Producto Interno Bruto de Panamá es de alrededor de 75.000. La mina refleja 1.200 de utilidad y según el gobierno, $2.500 salario. Eso es alrededor del 3%, no más del 5% del Producto Interno Bruto. Realmente el crecimiento de este país este solo año va a ser de 6%. Por supuesto que tiene un efecto. Por eso nosotros hemos dicho como economistas que debería haber el control del Estado primero y luego decidir si la cierran. Pero dado de que el Estado no quiso, el gobierno no quiso y pasó una ley a apuros, ahora mismo la ciudadanía dice que se vayan. Yo se los advertí, le dije, había tiempo de negociar y que el Estado tomara la mina junto con la transnacional en partes iguales y tal vez la ciudadanía hubiera aceptado algo. Pero en este momento lo único que quiere la gente es que se vayan porque no quiere un enclave colonial en nuestro país. No lo acepta. Felipe Argote, muchas gracias por estas informaciones desde Ciudad de Panamá. Ford ha dicho que la demanda de los autos eléctricos no está cumpliendo las expectativas de la empresa. La marca del óvalo azul ha anunciado que retrasa algunas de las inversiones previstas en la fabricación de estos coches porque se está percibiendo que los clientes en Estados Unidos no están dispuestos a pagar el mayor precio de estos automóviles frente a los de combustión interna. Y no es la única empresa que echa el freno en Norteamérica a sus proyectos de autos eléctricos. Ana Nieto, ¿quién más lo hace? Pues Ford ya dijo en julio que iba a retrasar sus objetivos de producción de coches eléctricos. Ahora retrasa una inversión que está cifrada en unos 12.000 millones de dólares y también han reducido un turno en una de las fábricas que está montando el F-150 de aluminio, que también es eléctrico. Pero además de Ford, General Motors acaba de romper esta semana un partenariado que tenía con Honda, al que llegó hace apenas un año para lanzar un coche eléctrico barato. Ahora General Motors dice que no está interesado en este segmento del mercado y además ha retrasado el objetivo de producción de 400.000 vehículos eléctricos para el año que viene y va a retrasar la apertura de otra fábrica de coches eléctricos en Detroit. Todo esto llega justo semanas después de que Tesla dijera que va a retrasar sus planes en México por la posible caída de la demanda o una demanda menos de lo esperado que se tenía. Y es algo que no solamente afecta a Estados Unidos, también está afectando a Asia. ¿Pero ha caído tanto la demanda, Ana? Bueno, se siguen vendiendo cada vez más coches eléctricos, EVs, como les llaman aquí en Estados Unidos. En el tercer trimestre de este año se han vendido más de 300.000 en Estados Unidos, que es un 50% más que en el mismo periodo del año pasado. Y se piensa que esta vez, por primera vez, este año, se va a llegar al 1.000.000 de unidades posiblemente en noviembre. También crecen las ventas en Europa y también crecen en Asia. El problema es que la expectativa de demanda era incluso mayor y ahora está siendo peor, precisamente por la subida de los tipos de interés que están encareciendo las compras. Hay otra circunstancia y es que cada vez hay más oferta de vehículos y empiezan las guerras de precios. Unas guerras de precios que no sientan muy bien, sobre todo cuando muchas empresas están haciendo un gran esfuerzo de inversor para los nuevos motores eléctricos. Pero definitivamente son los tipos de interés los que están encareciendo estos coches y van a tener que hacer mucho para convencer a quienes todavía siguen queriendo conducir coches con gasolina. Gracias, Ana, desde Nueva York. Buenas noches. Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, la industria siderúrgica de este país, localizada sobre todo en las regiones del frente, ha perdido muchas factorías, trabajadores, proveedores y acceso a centros de exportación. Estos contratiempos ayudan a explicar las estimaciones del Banco Mundial, según las cuales la economía ucraniana sufrió pérdidas de 411.000 millones de dólares en el primer año de guerra. Zaporizhzhal es una planta siderúrgica de la era soviética en la ciudad ucraniana de Zaporilla, en el sur del país. La planta sigue funcionando pese a la escasez de personal, el bloqueo de las exportaciones, los cortes de electricidad y la amenaza de bombardeos rusos. En 2022 cerró temporalmente por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
Ahora su director cree que la antiguamente dinámica industria siderúrgica ucraniana está en entredicho. La guerra ha afectado a nuestra producción y la de toda la industria minera y metalúrgica. Es el sector que más ha sufrido con la guerra. Actualmente casi el 50% del sector ha dejado de funcionar. Tras la invasión rusa, la producción anual de acero de Ucrania cayó de unos 22 millones de toneladas anuales en 2021 a solo poco más de 6 millones en 2022. En los primeros 9 meses de 2023, la producción cayó otro 17% interanual, hasta casi 4 millones de toneladas, según los últimos datos. El bajón se debe en parte a los avances territoriales de Rusia que han provocado la pérdida de control o la destrucción de enormes plantas, como Zaporiztal, a lo que se suma la escasez de trabajadores. Muchos empleados están sirviendo como soldados en primera línea. Se han ido trabajadores experimentados y jóvenes. Algunos están en el frente de Zaporilla, otros en el de Donetsk. Antes de la invasión rusa, el sector metalúrgico representaba el 10% del PIB ucraniano y el 30% de sus exportaciones. Con los envíos por el Mar Negro interrumpidos por el bloqueo ruso, los fabricantes de acero se esfuerzan en enviar por tren a Europa tanta producción como sea posible. Y tampoco el aumento del consumo doméstico por la guerra basta para sostener a un sector que solía exportar el 80% de su producción. Pues hasta aquí la economía en nombre de todo el equipo de noticias de DW. Gracias por elegirnos. Hasta la próxima emisión.